y encontramos con esta videoserie acerca de cómo llevar tu canción desde cero hasta Spotify. Y para recapitular, hemos visto todo lo que tiene que ver con el proceso de la composición de la canción. Si no has visto esos episodios, te recomiendo que vayas y los veas porque son bastante ilustrativos y vas a aprender muchísimo acerca del proceso de creación inicial de la canción, la semillita, desde donde comienza la canción como composición, pues como tal. Vimos también la producción de la canción en el episodio anterior. Este video es un poco largo, también yo algunas veces hablo mucho, así que para tu conveniencia, abajo en la barra de reproducciones de YouTube vas a encontrar estampillas de tiempo para que navegues este video de forma conveniente y rápida por temas. Y hoy vamos a ver la mezcla de la canción, la penúltima fase, digámoslo así, de lo que tiene que ver con la creación de tu canción. Yo no soy ingeniero de mezcla con un título en la pared, colgado en la pared, digámoslo así. Pero soy una persona que me gusta aprender. Llevo un par de años ya haciendo esto y he aprendido muchísimas cosas, que es lo que voy a compartir con ustedes en el día de hoy. Para aquellos que de repente, de ustedes que son como yo, que les gusta aprender, que les gusta, digamos, mover los límites de sus conocimientos y sus capacidades siempre un poco más hacia adelante. Si ese eres tú como yo, pues este es el tutorial ideal para ti. Y esto de la mezcla es arte también. En gran medida es algo artístico. Todo lo que tú hagas en este proceso de mezcla, tanto como en el proceso de producción también, tiene que ver con decisiones artísticas. Esto es bastante, estás pintando, coloreando con audio, como si tuvieses un lienzo en blanco y es lo que estás haciendo, creando arte. Entonces, mucho de esto tiene que ver con buen gusto, con estética, con decisiones artísticas que tú vas a crear de aquí en adelante, incluso mucho más que la parte técnica. Parte técnica viene, digamos que, a soportar todo lo que te estoy diciendo, pero detrás de todo esto siempre hay una filosofía, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, lo primero que vas a hacer en todo este proceso de mezcla, que es bastante grande, digámoslo así, es, obviamente vas a abrir una plantilla, vas a abrir tu programa de grabación y esta es una sesión completamente diferente a la sesión de producción. Te recomiendo que esa sesión de producción, la dejes quieta por separado y abras una completamente nueva que se va a llamar tu sesión de mezcla. ¿Ok? Pues obviamente se va a llamar como se llama tu canción. Digamos, si tu canción se llama Haciendo papas fritas, pues dices, ok, Haciendo papas fritas, sesión de mezcla. Y esa va a ser tu sesión. Y abres una plantilla de mezcla si la tienes. Es decir, si ya has mezclado anteriormente y por supuesto tienes un flow de trabajo que te ha servido. Y si no es así, entonces comienza a trabajar desde cero con una plantilla en blanco, pero una vez termines, digamos que este trabajo de mezcla, si esa plantilla te sirvió bien, sálvala, guárdala para que la próxima vez que abras una sesión de mezcla nueva, pues obviamente tengas ya una plantilla que te ayude a moverte, de forma eficiente. Eso es lo primero que vas a hacer, abrir una plantilla y vas a importar los tallos que exportamos en el tutorial anterior, al final del tutorial anterior, después de haber terminado la producción de la canción. Los tallos son los stems, ¿ok? Cuando los importas, idealmente en tu programa de grabación van a estar consolidados de una forma que van a cuadrar contra la posición 1, 1, 1, 1, 1, aquí, acá, todo el borde de la sesión. Entonces los arrastras todos hasta esta parte, de tal forma que todo queda sincronizado. No vas a tener que comenzar a cuadrar cosas ahí a lo cavernícola, pues, que eso sería el colmo. Pero como ya exportaste de forma correcta, al momento de correr todos los stems o los tallos hasta el borde de la sesión, todo te va a quedar absolutamente cuadrado. E idealmente, tu programa de grabación va a importar junto con los tallos la información del tempo de la canción, porque en el momento en que tú exportaste los tallos, esos tallos llevan una información que tiene que ver con el BPM de la canción o el tempo de la canción, ¿ok? Que es esto que está aquí, 130 beats por minuto, ¿ok? En mi caso, pues en particular. Después de hacer eso, que es lo primero, lo que vas a hacer es que vas a acomodar instrumentos por grupos. Es decir, aquí están todas mis percusiones. Todas mis percusiones están en este folder. Esto se llama un stock
un track stock, creo que se llama así en Logic, que es simplemente una carpeta que lo que hace es agrupar. ¿Ok? Esto no está haciendo otra cosa que agrupar todo en un mismo lugar para que todo esté organizado. Percusiones aquí. Aquí tengo los redoblantes que los tengo en una carpeta separada por razones de mezcla. Aquí tengo el bajo, las guitarras, los sintetizadores, los FX y todas las voces. Entonces todo está organizado en carpetas. Y todo está también codificado por colores. De tal forma que las percusiones están en color rojo. Los redoblantes están en un color como medio rojo diferente, digámoslo así. Otra gama de rojo. Los bajos están en púrpura. Las guitarras están en azul. Azul, si eso es azul. Es que tengo mis lentes espaciales, por eso se me cambian los colores. Sintetizadores en verde. En naranja están los FX. Y en verde están las voces. Entonces todo está codificado por colores de tal forma que mi flow de trabajo va a ser rápido, eficiente. Yo ya sé que cualquier cosa que aparezca por aquí de este color verde, estos son voces. Cualquier cosa que esté en naranja, yo sé que son FX. Cualquier cosa. Nosotros somos criaturas. Criaturas. Somos seres visuales. Entonces codificas por colores y por supuesto también haces lo mismo que hiciste en la sesión de producción, que es crear los marcadores. Esto que está aquí arriba, que te muestra y te ubica rápidamente en qué lugar estás. La misma historia que vimos en la sesión de producción. Quiero ir a la mitad del verso 1, pum, me voy para acá. Quiero ir a la mitad del coro 1, voy hacia acá. Quiero ir al puente, vengo acá. Todo muy rápido, sin necesidad de buscar a lo cavernícola. Ya tienes todo ahí marcadito y organizado para comenzar con tu sesión. Todo organizado. Yo no sé, dependiendo de cada programa que tengas. Esas cosas, por ejemplo, tú esto lo puedes hacer en Cubase, lo puedes hacer en muchos programas, que es agrupar en carpetas tus tracks. Es muy importante para que te organices de esa manera. Bueno, continuemos. Tengo mis notas por aquí. Ok, después de hacer esto, la parte básica, lo que vas a hacer es que vas a comenzar a trabajar con las percusiones. En mi caso es lo que yo hago siempre. Comienzo a trabajar con las percusiones y lo que comienzo a hacer es que comienzo a inspeccionar cada uno de estos tracks que están aquí y a determinar qué necesita cada instrumento. Y esto es un trabajo bastante tedioso, no tedioso, sí. A mí no me parece tedioso porque esto es algo que yo disfruto hacerlo. Pero quiero decir, es un trabajo laborioso, por usar un término más adecuado. Es un trabajo laborioso porque es uno por uno cada uno de estos tracks. Tú vas a buscar qué es lo que necesitan. Entonces, si por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí, por ejemplo esta percusión sinfónica de la cual les hablé en el tutorial anterior. ¿Qué necesita esta percusión? Bueno, necesita un poco de ecualización. Entonces la filosofía detrás de esto es primero controlar. No en todos los casos, pero en la gran mayoría de los casos, mi filosofía, por lo menos, la forma en que yo trabajo es controlar y después esculpir el sonido. Controlar quiere decir controlar frecuencias que de repente van a resultar problemáticas o que se me van a enmascarar con otras frecuencias más abajo en el camino durante el proceso de mezcla. Entonces, controlo esas frecuencias que van a ser problemáticas entre comillas y después sí comienzo a esculpir el sonido. Otra forma de controlar, por ejemplo, sería controlar situaciones en las cuales, por ejemplo, que tú grabas en lugares que no han sido tratados profesionalmente. Perdón, voy a hacer un poco de ruido aquí para levantar esto. En cuartos que no han sido tratados acústicamente de manera profesional. Quiere decir que no estás en un super estudio de grabación, sino que estás en tu casa, en tu cuarto, en tu habitación o en el sótano de tu casa. Tienes tu estudio, como sea, donde estés. Probablemente es un estudio casero. Entonces van a haber ruidos que no vas a querer que estén dentro de la mezcla y que te vayan a generar problemas más adelante. El sonido del aire acondicionado, el sonido del radiador de la calefacción, el sonido del avión que pasó por allá a 2 millas, pero que se escucha porque es demasiado intenso, el sonido del auto que pasó por la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso los circuitos de electricidad que van por dentro de las paredes llevan un ruido, los ventiladores de tu computador, todas esas cosas.
filtras, utilizas ecualizadores o utilizas gates, lo que sea que tengas que utilizar para controlar el sonido, para que la señal de sonido esté limpia. Esto en el caso, por ejemplo, pues como te digo, de instrumentos que han sido grabados de forma análoga con micrófonos así. Entonces controlas y después comienzas a esculpir el sonido. Digo, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, aquí dice pressure cooker. Este es un efecto, no sé si les hablé de esto anteriormente, que yo creé, percutivo, que yo estaba en mi casa cocinando algo y estaba con la olla de presión de mi casa, y esta olla de presión, como todas las ollas de presión, tiene un botón que arriba, ¿no? La valvulita esa que tú la presionas así, y empiezas a botar el vapor, ¿no? Entonces yo estaba como impaciente, como que necesitaba terminar de cocinar rápido y comencé a presionarle para que saliera el vapor rápido y poder abrir la olla de presión, porque obviamente tú no la vas a abrir así porque te explota en la cara. Entonces comencé a sacarle el aire y escuché ese sonido y dije, eso está interesante, voy a grabarlo. Lo grabé con el celular, pin. Y después de eso lo que hice fue que procesé ese sonido y quedó esto que está aquí. Y eso lo usé como un elemento para enriquecer la percusión de la canción. ¿Ok? Entonces, lo que hago con este track es que controlo primero, está controlado por medio de un compresor, de una ecualización, y después de eso, esculpo. Uso este plugin que me otorga el efecto para que el plugin suene artísticamente como está puesto aquí. Obviamente esto yo pude haberlo hecho en producción, e idealmente debí haberlo hecho en producción idealmente. No lo hice en producción o en sesión de producción porque como yo soy el ingeniero de mezcla también en esta canción, entonces obviamente me di el lujo de poder procesar esto aquí porque fue una idea que se me vino, digamos, más tarde en el proceso cuando ya yo estaba mezclando la canción. Entonces aquí está esculpido el sonido, controlado con un ecualizador y esculpido el sonido después. Entonces ese es un ejemplo de la filosofía de lo que te estoy diciendo. Primero controla todo lo que tienes que controlar. En el caso de las voces, por ejemplo, controlas las S, controlas la sibilancia, controlas todas estas cosas y después comienzas a esculpir la voz. Comienzas a introducir efectos que de repente van a colorar más de forma artística el instrumento. Entonces, haces primero esto para todas las percusiones, para cada uno de estos tracks individualmente. Y después de que has hecho eso, haces exactamente lo mismo para la submezcla. Esto que está aquí es cada track individual. Y esto que está aquí es la submezcla. Quiere decir que todos y cada uno de estos tracks van a desembocar acá, a un track grande, digámoslo así. Es como que tú tengas muchos ríos que van desembocando a un río grande, ¿no? Por ejemplo, en Colombia tenemos un río enorme que se llama el río Magdalena. En varios países ustedes tendrán sus ríos principales. Entonces, pero ese río Magdalena, que es como la arteria aorta de Colombia, a ese río desembocan muchos ríos pequeñitos. Entonces, todos estos son esos ríos pequeñitos que van a desembocar a este río enorme, ¿ok? El Mississippi de tu país, como se llama en tu país, el Nilo. Y después de que has controlado y esculpido cada uno de estos pequeños, controlas y esculpes este grande, ¿ok? Si es necesario. Obviamente que si no es necesario, no es necesario. Puede ser que tengas tracks que no tienen problema alguno, entonces no tienes que hacer eso necesariamente. No tienes que controlar nada, simplemente añades lo que tengas que añadir. Hay tracks en los cuales aquí yo no he añadido absolutamente nada. A ver si recuerdo cuál, por ejemplo. Por ejemplo aquí dice güiro. Es un güiro, simplemente un sonido de un güiro que lo uso para soportar kicks o bombos de batería, y lo único que tengo aquí es esta última instancia que ya se las voy a explicar. De hecho, se las voy a explicar ya mismo. En cada uno de esos tracks individuales yo tengo una instancia de este plugin de utilidad o utilitario que se llama gain simplemente, o ganancia. Esto lo que es básicamente es una perilla de volumen, eso es todo. Y tiene un botón para invertir fase, pero que yo no lo estoy usando porque no lo necesito en este caso. Y lo que hace este plugin es
Es lo que su nombre le indica, me da ganancia, me controla el volumen del instrumento. Lo que me permite esto en esencia es controlar el volumen de este track de manera general desde esta perilla que está acá, en lugar de controlarlo desde la perilla o el fader. En otras palabras, si tengo variaciones de volumen importante, como por ejemplo aquí automatizadas en este track de percusión, todo el track lo controlo desde aquí realmente. Si quiero mover, si sigo por ejemplo, quiero más volumen general dentro de esta percusión, pero no quiero comenzar a mover cada instancia de estas de automatización, simplemente controlo desde esta perilla directamente. Y ese es como controlo en lugar de estar moviendo la perilla aquí todo el tiempo por medio de automatización. Y automatización sí la hago para esculpir después. Después, más adelante, vamos a ver automatización en donde sí voy a controlarlo, voy a dibujar los volúmenes por medio de automatización y ellos van a mover la perilla aquí, pero el volumen general lo voy a controlar, lo voy a mantener controlado desde esta instancia. Esto lo aprendí yo de María Isabel, se llama ella, creo. Ayerbe, María Isabel o María Eugenia, no recuerdo. Ella es una ingeniera de mezcla, qué pena que no recuerdo su nombre. Yo compré un curso de ella. Ella es una ingeniera de mezcla radicada en Miami que trabaja con artistas que ya están establecidos. Y yo compré un curso de ella hace un tiempo y aprendí esta situación que me parece bastante útil usar esta instancia de ganancia como un inserto al final de toda la cadena. No es que lo uses de primero, sino al final. Después de ya haber procesado lo que necesitas procesar, al final lo pones. El plugin de ganancia. Bueno, continuamos. Haces lo que te dije, controlas y esculpes para todas las percusiones. Después de que haces eso, vas a ajustar los volúmenes y el paneo, la imagen panorámica, es decir, derecha e izquierda, de todos estos tracks individuales de percusión. Entonces, ajustas el volumen del kick o del bombo, como se dice en español, ajustas el volumen del snare o el redoblante o la caja, como le digan en tu país, ajustas el volumen del hi-hat, Charles creo que le dicen en español, Charles, qué nombre tan chistoso, del hi-hat, de los cymbals, de los crashes, de todo lo que tengas que ajustar, todos los volúmenes los ajustas y este es un ajuste, digamos, muy rudimentario, es un primer ajuste. No tiene que ser perfecto. Eso es simplemente para dejar las cosas más o menos ajustadas, más o menos cuadradas, como se dicen en mi país, pero no tiene que ser el producto final. Simplemente ajustas los volúmenes generales y ajustas la imagen panorámica. La imagen panorámica es muy relativo, es algo muy artístico como tú lo ajustes. En mi caso en particular, yo uso la imagen de la tarima, del escenario. Yo me imagino que soy audiencia y que estoy sentado aquí en la platea, digámoslo así, en el público, y estoy mirando una tarima enfrente de mí, en donde hay un baterista que está en toda la mitad. Por supuesto, esto es imaginario, ¿ok? Porque estamos creando imagen panorámica. Entonces, lo imagino y sé que el kick de la batería está en todo el centro, está en toda la mitad. Un poco más hacia un lado está ubicado el redoblante, un poco, no tanto hacia ese lado, más casi hacia el centro, pero no en el centro, está el tom de aire, el segundo tom de aire, el tom de tierra está al otro lado, mucho más separado, incluso que el redoblante, y los cymbals están en este lugar. Entonces, creo la imagen de cómo está la batería en todo el frente mío, ¿ok? Enfrente de mí. Y de esa misma forma creo la imagen panorámica de la batería. Por supuesto, esto es relativo, no tiene que ser exactamente como si fuera una batería enfrente tuyo, pero tú más o menos creas esa imagen. Y de ahí para adelante, una vez ya has ajustado lo que es lo principal, que es el kick y que es el snare en la imagen panorámica, y por supuesto de repente los toms, entonces ya comienzas a ajustar cosas más que son más deliberadas, digamos, más libres, digámoslo así. Deliberadas no, sino libres, como por ejemplo los cymbals, las panderetas, cosas de ese tipo. Está pasando eso es lo que les decía yo a ustedes, lo que hay que filtrar cuando uno está grabando música. No sé si ustedes escuchan, es porque al lado de mi casa están haciendo construcción. Entonces, si tienes por ejemplo un cymbal por acá, un platillo que le llaman en español, y tienes una pandereta, ponlos
en lados opuestos. La pandereta está por acá y a este lado pones el otro cymbal, de tal forma que creas un contraste. Snare por acá, hi-hat por acá, pandereta por acá, un cascabel, ¿sí me entiendes? Vas creando contraste para que no todo quede, para que la mezcla no te quede, digamos, frecuencias agudas, que no te quede todo inclinado hacia un lado y pues crea un desbalance, digámoslo así, en la figura estéreo. Entonces, para recapitular, controlas, esculpes el sonido, después ajustas los volúmenes de cada una de estas percusiones y ajustas la imagen panorámica de la percusión. Tip supremamente importante y que creo que es prácticamente como una regla que es casi que irrompible. Puedes romperla si quieres, pero no te recomiendo que lo hagas. El kick, el bombo de la batería, ponlo siempre en el centro. Eso sí es la regla de oro. Bombo de la batería y bajo, que ya lo vamos a ver a continuación, todo en el centro. Así, págata, en cero. Después de que ya has hecho todo lo anterior, vas a comenzar a hacer exactamente lo mismo con el bajo. En este caso yo tengo un par de instancias de bajo aquí, de tracks separados, tengo los versos aquí y los coros por acá, distorsionados, los coros secos aquí y estos son los versos, como les digo anterior. Y aquí está la nota brrr, que la cual les hablé en producción, que es esa nota que le bajo la velocidad por medio del fade out de Logic. Entonces, aquí vas a hacer exactamente lo mismo. Para cada una de estas instancias de bajo, de estos tracks, en el caso de que tengas varios tracks separados como yo, o juntos, lo que sea, controlas y luego esculpes. La misma filosofía. No te voy a decir exactamente qué tienes que hacer, porque en tu caso puede ser un 808, puede ser, no lo sé, puede ser un contrabajo de esos altos en fin, puede ser cualquier tipo de bajo, yo no lo sé. Para mi bajo sirvió una cosa que de repente no va a servir exactamente para tu bajo. De paso, si ustedes tienen preguntas que quieran hacerme muy puntuales, pueden dejarlas en los comentarios y yo después puedo crear videos muy específicos en los cuales, por ejemplo, ustedes dicen, ¿cómo hago para tal cosa? ¿Cómo puedo hacer para, por ejemplo, no sé, para eliminar el sustain de un kick de batería, por ejemplo? Entonces yo te puedo decir, ok, vamos a hacer un tutorial en el cual solamente vamos a hablar de envelope, de manipulación del envelope del kick. Entonces hacemos un solo video acerca de eso, pero pues no me puedo meter un video entero hablando de eso aquí porque la idea es llevarte hasta donde tenemos que llegar, que es hasta Spotify. Nos falta todavía un poquito. Bueno, entonces, controlas, esculpes, después ajustas todos los niveles de este kick. Y aquí no tienes que crear imagen panorámica de nada, como tú ves, todo está en cero. Toda la imagen panorámica del bajo está en cero porque tiene que estar en cero. El bajo tampoco se panea ni para derecha ni para izquierda. Y después lo haces, como te digo, a nivel de submezcla también. Submix o submezcla, ¿qué es esto? Igual que en el caso anterior, estos son todos los ríos pequeñitos que van a desembocar aquí en el río Orinoco de Venezuela o en el río Amazonas de Colombia o en el río de, bueno, etcétera, etcétera. Orinoco es el río que es compartido por Colombia y Venezuela, de paso, aquí en toda la frontera que divide los dos países. Entonces la misma historia, ¿no? Controlas y esculpes a nivel individual, cuadras o ajustas los niveles de los volúmenes y después controlas y esculpes a nivel de la submezcla. Una vez has hecho eso, que no es poco, yo lo sé, lo que vas a hacer a continuación es que te vas a detener en ese momento y vas a ajustar idealmente el bajo contra la percusión. El nivel del bajo contra el nivel de la percusión lo vas a ajustar de tal forma que te quede ajustadito bien. Hay varias técnicas para hacer esto. Lo que yo te recomiendo idealmente es que mezcles a muy bajo volumen. A muy bajo volumen. O sea, prácticamente tienes que casi que hacer un esfuerzo, entre comillas, para lograr escuchar lo que está saliendo de tus bocinas. Trata de crear un triángulo si es posible. Un triángulo de lados iguales entre las dos bocinas que están acá y tu cabeza. Y al mismo nivel, digamos, de tus oídos, por supuesto. El nivel de las bocinas. Trata de crear un triángulo y escucha a muy bajo volumen. Mezcla con bocinas,
mezcla con audífonos también, trata de mezclar de todas las formas posibles. Mezcla con audífonos. Mira, yo por ejemplo mezclo incluso hasta con esto. Esto es una bocinita pequeñita chiquitita, de esas que vendían anteriormente, que es como un USB, así, que se conecta al computador. No es USB, es realmente audio. Funciona con un plugin de audio, pero se carga. Tiene una batería interna que se carga con USB. Bueno, en fin, esto es una cosa de baja calidad monofónica. Pero esto yo lo uso para mezclar, porque si suena bien aquí, muy probablemente va a sonar muy bien en bocinas de más alta calidad. Entonces, fíjate que son técnicas. Esto, por ejemplo, es una técnica. Yo por mucho tiempo mezclé unos Logitech, esas bocinitas chiquititas que venían externas a los computadores, estos PCs antiguos que vendían, que tenían como unas bocinitas así. En esas bocinitas yo mezclaba. Esas bocinitas que tienen como una perillita así pequeñita de volumen. Porque me enseñaba, me forzaba a hacer sonar la música bien en esa cosita pequeñita, en esas bocinitas pequeñitas. Te forza a que tiene que sonar bien ahí. Y si suena bien dentro, por supuesto dentro de las capacidades de esa bocinita de baja calidad, pues imagínate, muy probablemente va a traducir muchísimo mejor en un sistema de sonido mucho más decente, unas bocinas de mezcla profesionales, etcétera, en el caso de que las tengas. Y por supuesto para audífonos también. Esto haciendo un paréntesis en cuanto a lo que yo creo que puede servirte bien en el momento de mezclar, que es una cuestión que si tú en este momento no estás en un super estudio tratado acústicamente y con las super bocinas, etcétera, entonces probablemente vas a querer valerte de todo lo que esté a tu disposición para tratar de sacar la mezcla adelante, que se puede, te lo aseguro que se puede. Entonces, ya has hecho eso, has ajustado los volúmenes del bajo. Otro tip que te puedo dar, por ejemplo, es tocar las bocinas, tocar el cono de la bocina, especialmente bocinas de mezcla profesionales. Si tienen el cono abierto, no tienen una malla como las bocinas esas que venden, digamos, para consumo de consumidor regular, normal. Entonces las de estudio, el cono está abierto, entonces puedes tocar el cono y sentir el bajo. Primero escuchas el bajo y dejas sonar el bajo y sientes como el cono te mueve el dedo. Bum, 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 bum. Y después activas el kick de la batería. Bum, bum. Y tú tienes que sentir que el kick de la batería, o sea, el bombo, está grooving, está moviendo. Casi tú lo escuchas, lo sientes cuando es exceso, cuando está ya empujando demasiado el bajo y lo está sacando de contexto. Entonces, siente la situación táctil también es importante, la puedes usar también para ayudarte a mezclar y a encontrar el nivel correcto entre esos dos elementos que son bajo y batería, ¿no? Que son tips que te estoy dando. Tú puedes usar los que tú quieras, por supuesto, pero son cosas que te pueden servir en ciertas instancias. Bueno, de nuevo me disculpo con ustedes. Hay ruido porque están haciendo construcción al lado de mi casa y, como les digo, esas son las cosas que uno tiene que trabajar cuando digo controlar antes de esculpir. Entonces, en este caso, obviamente es un video que estoy haciendo y pues quiero moverlo hacia adelante, por eso pues continúo, pero para que sepan si escuchan un ruido de repente bastante intenso, digamos, como constante. Eso es lo que es. Bueno, después vas a hacer exactamente lo mismo de lo anterior, pero con las guitarras, con los sintetizadores y con la voz. Vas a controlar cada track de forma individual, vas a esculpir el sonido si necesitas esculpirlo de forma artística a nivel de cada track individual, después a nivel de la submezcla de ese grupo de tracks. En el caso, digamos, de las guitarras, todas las guitarras por individual, en este caso los voy a mostrar aquí, cada track individual, controlas, esculpes, después vas a la submezcla, al río Nilo de las guitarras y controlas y esculpes y después ajustas todos los niveles de todas las guitarras, ajustas el paneo de las guitarras y lo mismo haces para los sintetizadores, para las voces. Esto es una cuestión también, como te digo, digamos, artística, que tiene que ver, yo uso mucho la figura de la tarima, ¿no? Entonces, igual que como te dije en las percusiones, tú te imaginas todos los músicos en la tarima. Entonces tú dices, ok, tengo el baterista en toda la mitad,
A este lado veo al bajista, aquí al lado veo a un guitarrista, a este lado veo un pianista, un poco más acá, y a este lado veo una corista, y por acá veo un tipo que está tocando un violín, y acá hay un tipo con unas congas, y así tú creas toda la imagen panorámica, el panorama de derecha a izquierda de lo que tú estás viendo en una tarima desde abajo, como como la audiencia, ¿no? Entonces, de esa misma manera tú puedes crear tu mezcla de tal forma que creas una ilusión acústica de derecha a izquierda con coherencia, digámoslo así. No es siempre una regla, por supuesto tú puedes romper la regla y hacer tu imagen panorámica como tú la quieras. Pero yo te recomiendo que de repente tengas un tipo de filosofía en mente antes de comenzar a trabajar estas cosas. Vamos a ver un poquito más adelante de repente lo que es, porque eso es todo tridimensional, por supuesto, no solamente estamos viendo, tridimensional entre comillas, no solamente estamos viendo lo que es derecha e izquierda, sino que también vamos a ver profundidad con efectos como por ejemplo la reverberación, etcétera, un poquito más adelante. Entonces, te repito, haces exactamente lo mismo para las guitarras, haces exactamente lo mismo para los sintetizadores y pianos, y haces exactamente lo mismo para las voces. Y después de que ya has hecho eso, recuerda que ya ajustamos anteriormente lo que son las percusiones contra el bajo, entonces vas a ajustar los instrumentos de soporte contra estos otros dos grupos de instrumentos que fueron la percusión y el bajo que ajustamos anteriormente uno contra el otro. Entonces vas a ajustar ahora las guitarras contra la percusión y el bajo que ya los tienes ajustados en niveles. En este caso te recomiendo que ajustes a estas cosas de forma individual, caso por caso. Entonces dices, ok, voy a ajustar primero las guitarras de rasgueo acústicas en los coros, por ejemplo. Entonces ajustas una por una, la primera, la segunda, escuchando por supuesto el otro grupo de instrumentos que ya lo tienes ajustado. Y después, a nivel global, a nivel de el río Mississippi, si necesitas ajustar algo a nivel global, puedes ajustarlo a nivel global. En este caso yo ajusto muchísimo con el plugin de ganancia. Y esto lo haces, una vez ya has terminado de hacer esto, lo último que vas a hacer, como te digo, son las voces, que las vas a ajustar contra todos los demás instrumentos que ya los has ajustado anteriormente. Y una vez ya has hecho eso, ya tienes, digamos, nivelada la cosa más o menos. Más o menos. Digamos que tienes la mezcla como en un, vamos a decir, un 55%, digamos, los ajustes los tienes ahí cuadrados o ajustados. Este no es el producto final todavía, simplemente te estás dando estás acomodándote un comienzo para decir, ok, ya tengo esto más o menos ahí, desde aquí voy a comenzar ahora sí a pulir la cosa. Entonces, una vez ya has ajustado todos estos niveles de volumen como de imagen panorámica, ya en este punto tienes un 55% de la vaina, digamos, como organizada, vas a poder comenzar a tomar decisiones artísticas de orden de profundidad, es decir, vas a comenzar a trabajar con reverberaciones y con delays que te van a dar profundidad. ¿Qué tan lejos está el instrumento o está la percepción de lejanía del instrumento contra ti como escucha? Para esto, en mi caso en particular, yo trato de crear reverberaciones que sean coherentes de tal forma que le doy a la audiencia, al que lo escucha, le doy a la escucha una experiencia coherente, no una experiencia completamente desordenada en la cual la persona piensa que está experimentando muchos tipos de reverberación diferentes, cuartos grandes, cuartos gigantes, estadios y cosas pequeñas, iglesias y yo no sé qué. No, trato de ponerlo todo más o menos en un mismo lugar. Decido qué tipo de espacio, qué tipo de reverberación quiero usar, para qué instrumento, etcétera, y trato de darle una coherencia a esas cosas. Eso en mi caso en particular. Por supuesto, tú probablemente puede ser que incluso tú tengas conocimiento mucho más avanzado de lo que yo tengo de reverberaciones y así puedas lograr efectos súper interesantes con muchísimos tipos de reverberaciones juntas. Yo en particular trato de ser más conservadora en ese punto y de irme por lo que yo sé y de no complicar mucho las cosas. Entonces, para enviar instrumentos, justamente vamos a hablar ahora de los envíos. Vamos a enviar los instrumentos a las reverberaciones. Entonces, hay dos formas diferentes en las cuales tú puedes usar un efecto
o un plugin, por ejemplo, de reverberación dentro de un programa de grabación. Una de ellas es incrustando, entre comillas, o insertando el efecto aquí en la tira de efectos de este mismo track. Entonces yo inserto aquí algo, lo pongo aquí. Digo, ok, voy a insertar aquí una reverberación. Eso quiere decir que esa reverberación va a afectar solamente a este track que está aquí, no a ninguno de estos. Pero si yo, por ejemplo, quiero que todos estos tracks que están aquí los afecte un mismo efecto, una misma reverberación, un mismo delay, un mismo chorus, lo que sea, no tengo que necesariamente insertar un plugin de reverberación en todos y cada uno de estos individualmente, porque pues me va a consumir demasiada CPU porque no tiene sentido. Entonces lo que hago es que envío cada uno de estos tracks por medio de un envío, se llama envío, y un envío no es otra cosa que como una línea de bus. Es como enviar algo por una línea a otro lugar. En ese otro lugar hay un track que se llama auxiliar. Es un track auxiliar y ahí es donde voy a insertar la reverberación. Entonces, cada uno de estos, similar a lo que hicimos anteriormente con lo del río Mississippi, ¿no? Todos estos ríos pequeñitos los enviamos al río Mississippi, que es una submezcla, ¿ok? Pero en este caso es un poco diferente. Todos estos ríos pequeñitos los vamos a enviar por un mismo conducto a otro canal que se llama canal auxiliar, en donde vamos a insertar allí el plugin del cual se van a servir todos estos tracks, y cada uno de estos tracks tiene una perilla de envío, que es esta que está aquí. Con esta perilla de envío tú determinas cuánta cantidad de la señal original estás enviando a ese track auxiliar, para que sea afectada por medio del efecto que está allá, sea reverberación o sea delay, etc. Y por supuesto ese envío, vamos a buscarlo por aquí a ver si lo encuentro. Por ejemplo, este que dice, aquí dice guitarras reverberación. Aquí está la reverberación de las guitarras. Y este canal mismo también tiene una perilla general que controla, perdón, cuánto de la reverberación de las guitarras quiero introducir, mezclar de acuerdo a mi gusto en la mezcla final de la canción. Es un poco bastante para entender. Te recomiendo que de repente, si puedes y no estás muy familiarizado con el concepto de envíos, te empapes de esto, que leas un poquito, que veas videos, etcétera, ya directamente relacionados con explicar solo este tema en particular. Si ustedes quieren, yo hago un video posteriormente solamente acerca de envíos, que es un tema bastante amplio. Hay varios tipos de envíos, envío post-fader, pre-fader, post-paneo, etcétera. En caso de mezcla, por ejemplo, te recomiendo que lo hagas post-paneo para que la señal sea enviada después de los ajustes de panorámicos que ya has hecho, después de, por supuesto, del fader y después de los ajustes panorámicos, de tal forma que tus efectos de reverberación o delay o lo que sea queden puestos en la figura panorámica de acuerdo a lo que le estás enviando directamente desde el track. Es bastante para explicar, pero bueno. Entonces, después de que ya has hecho esta situación, te repito, si quieren que haga un video acerca de solamente de este tema, lo hacemos después, pero no quiero meterme aquí en esto solamente porque si no se nos iría una hora completa hablando solamente de esta situación. Entonces, por medio de envíos puedes trabajar reverberaciones, delays, idealmente, y también puedes trabajar compresión paralela. Compresión paralela es como, digamos, por ejemplo, para las guitarras, la submezcla, el río Mississippi de las guitarras, lo envío a un canal auxiliar, y en ese canal auxiliar, ubico un compresor, un limitador prácticamente, un compresor que me va a actuar casi como un limitador, porque el radio del compresor lo voy a setear a infinito de tal forma que me va a aplastar la señal por completo. Y después de que hago eso, puedo filtrar por medio de un ecualizador qué banda de frecuencia exacta quiero usar
para el efecto de compresión paralela. Compresión paralela no es otra cosa que mezclar la señal comprimida de una señal original muy sutilmente, demasiado sutilmente, levantarla solamente para que me levante la presencia de ese track original o de ese grupo de tracks originales dentro de la mezcla y me corten la mezcla de forma, digamos, con potencia, digámoslo así, o con presencia. Vamos a usar más bien esa palabra, con presencia. Compresión paralela, otro tema completamente aparte que puedes también empaparte, y si quieres también hacemos un tutorial acerca de compresión paralela para ver cómo se usa la compresión paralela para mezcla, que es una herramienta bastante poderosa. Entonces, haces todos tus envíos, como te digo, de cada uno de los tracks individuales, tanto de guitarras como de voces, como de sintetizadores, etcétera. Y determinas qué es lo que necesitas. Necesito delay, necesito delay que me vaya de derecha a izquierda, necesito profundidad. ¿Qué es lo que necesito para crear profundidad dentro de mi mezcla? Aparte, o como te digo, adicional a los niveles de arriba hacia abajo, que son los niveles del volumen, y a la imagen panorámica. Entonces, una vez has hecho todo lo anterior, que es bastante, yo lo sé, pero que puedes hacerlo, estoy seguro porque creo en ti. Ya tenemos entonces lista lo que es la figura tridimensional de tu canción. Arriba y abajo con niveles de volumen, derecha e izquierda con figura panorámica o estéreo y profundidad, con delays y con reverberaciones. Ahora, vamos a trabajar, ya tenemos todo eso listo, vamos a trabajar lo que es la pincelada de la historia. Vamos a comenzar a pulir y ahora sí a poner esto en su lugar cada cosa, ahora sí ya refinar lo que es el finés de la cosa. Entonces, lo que vamos a usar es una herramienta que se llama automatización. La automatización no es otra cosa que dibujar, como te dije anteriormente, como con un pincel, entre comillas, niveles, parámetros, niveles de cualquier cosa que tú te puedas imaginar. La más común, por supuesto, es el volumen. De esto hablamos en producción, cuando estamos hablando de la producción anteriormente. Hablábamos de los volúmenes y yo les mostraba, por ejemplo, el ejemplo del bajo. Entonces yo tengo aquí la submezcla del bajo, el río Mississippi del bajo. Y aquí desde el río Mississippi del bajo yo controlo el volumen del bajo, como el bajo va incrementando, va incrementando, va incrementando. Aquí hay se trepa absolutamente arriba, pum, aquí vuelve a caer porque es el segundo verso y vuelve a levantarse y después se vuelve a levantar ya para el final de la canción, los coros finales y eso. Entonces desde aquí yo controlo todo lo que es el volumen general del bajo, lo esculpo. Y si de repente ya lo tengo esculpido, tengo un nivel general bastante aceptable. Digo, oh, me gusta esta configuración del volumen del bajo en general. El bajo. Pero de repente escucho, me voy al auto a escuchar la mezcla y en el auto escucho, digo, tengo como mucho bajo, lo que sea. Después de analizarlo, vuelvo mañana y no quiero tener que cambiar esto uno por uno o tener que seleccionar todo esto y después arrastrar toda la vaina junta. Entonces simplemente hago lo que les dije anteriormente. Uso mi plugin de ganancia que está aquí y desde aquí muevo el volumen del bajo en general sin necesidad de tener que tocar nada de esto. Entonces, todas estas figuras que ya dibujé del volumen del bajo se quedan quietas y las puedo controlar de forma general desde aquí si quiero hacer un cambio general, digamos, en el volumen del bajo. Entonces, por eso es importante hacer esto, porque eso te da finesse, te da refinamiento en detalles mínimos. Y vamos a hablar acerca de eso a continuación, que son los usos realmente. Algunos de los usos de la automatización, hay muchísimos, pero te voy a dar unos de los que probablemente te vas a poder servir de estos que te voy a mencionar a continuación. Entonces, por ejemplo, para las voces, yo uso automatización que tú no te imaginas. Cantidades. Esto es lo que le llaman writing en inglés, ¿no? Writing es pues escribir la automatización de las voces. Este es mi río Mississippi de las voces, mi submezcla de las voces. Aquí hay mucha escritura. Incluso escritura muy, por ejemplo aquí, cosas muy pequeñas aquí. Todas estas montañitas que tú ves aquí tienen que ver con dicción. Esto es dicción. Porque te recomiendo que tomes por ejemplo, yo uso esto mucho para dicción. Bocinita que te mostré hace un rato, que es bastante rudimentaria, entre comillas. La voy a apagar para que no se me descargue. Yo la pongo a muy bajo volumen.
y mezclo voces de esta forma. Entonces escucho. Y a muy bajo volumen debería idealmente ser capaz de escuchar cada palabra, la dicción, escuchar cada palabra y entender todo lo que estoy diciendo. A muy bajo volumen escuchado en este aparatito. Y después a muy bajo volumen escuchado en mis bocinas. Y después a muy bajo volumen en todos los lugares que yo pueda escucharlo. A muy bajo volumen debería ser capaz de escuchar la dicción, las palabras que estoy diciendo cuando estoy cantando. Entonces, si hay una palabra que no se escucha, que está bajita o lo que sea, me vengo acá y hago lo siguiente. La levanto en automatización aquí. Aquí la levanté, aquí la levanté, aquí la levanté. Ven, cuántas veces sea necesario. Haz esto. Esto es, entre comillas, toma tiempo, es laborioso, pero lo vas a agradecer el resto de tu vida. Tú no vas a querer mostrarle tu canción a alguien o que suene tu canción y la gente diga, ¿pero qué es lo que está diciéndola ahí? No entiendo. O que te pregunte a alguien, te diga, disculpa, ¿qué es lo que tú dices en la canción que realmente no se entiende? Evita eso por medio de este tipo de cosas. Es lo que te digo, es el refinamiento de la cosa, ¿no? Dibujar con la automatización. Entonces, levantar lo que no está prominente, que necesita salir en un momento dado, sobre todo en las voces, o controlar cosas complicadas como por ejemplo la sibilancia. La sibilancia se puede controlar de múltiples formas. Las formas de controlar la sibilancia es por ejemplo con Melodyne. Yo lo hago mucho con Melodyne porque Melodyne mucha gente no lo sabe, pero es el mejor antisibilancia que existe. Porque te da control individual sobre cada S y tú dibujas la S como la quieres. Menos, más, menos. Entonces controla la S y aparte de los plugins que están en los insertos de la tira de insertos de cada track, por supuesto. Ahí está el plugin antisibilancia. Pero aparte de ello, la automatización te permite controlar eses que están fuera de control definitivamente, que ni siquiera con todas esas instancias de control pudiste controlar. Entonces, por ejemplo, yo las controlo desde este mismo lugar aquí. Perdón, que no quiero mover nada aquí. Undo, close. Ok, no, todo está bien. Entonces me vengo y lo controlo desde aquí. ¿Ves? Por ejemplo, aquí. Esto ha de ser una S. Estoy casi seguro. Sí, es una T. Creo que es una T o algo así. Sí. Por lo que veo aquí es una T. Yo ya los conozco con solamente verlas. Entonces, esto es una T que estaba fuera de control. La bajo aquí. ¿Ves? La controlo con automatización. Las S, la misma historia, las controla con automatización. ¿Ves? Cosas pequeñitas que tengo que controlar que están fuera de control, las controlo y me evito un problema. Y si los plugins anti esto y anti lo otro no me lo logran controlar, entonces lo controlo con automatización. Ese es otro de los usos supremamente poderosos de la automatización, que no tienen necesariamente que ver con crear artísticamente, sino con controlar cosas que están fuera de control. También, de paso, también puedes controlar los plosives, ¿no? O sea, la P, que es idealmente, espero que tengas un antipops como este. Si no lo tienes, hazlo. Como te digo, tú tienes que ser recursivo o recursiva. Yo cuando no tenía ni siquiera dinero para comprarme una cosa de estas, lo que hice fue que tomé un alambre, hice un círculo, tomé una media, yo no sé de quién era, de una novia, yo ni siquiera recuerdo, una media de esas veladas de mujer, pantyhose, lo puse alrededor, lo amarré, cogí un alambre e incluso mi mic stand, el stand del micrófono que yo usaba era un palo de escoba, imagínate. Un palo de escoba con ese alambre, con la media pantyhose. y esa era la forma en que yo grababa. Yo recuerdo un amigo mío que músico, cuando llegó a mi casa se reía, pero después me decía, men, yo realmente te respeto. Tú no tienes límites. Tú eres una persona que en tu cabeza no tienes límites. Tú vas por lo que vas. Eres demasiado recursivo. Y entonces él se reía de mí, pero a la vez me decía, wow, eso lo admiro demasiado de ti. Entonces, haz lo que tengas que hacer. Lo que tengas que hacer para sacar el resultado final. Paréntesis que quería hacer. Recuerden, yo soy el señor paréntesis. Bueno, después de todo eso... más usos de la automatización. La automatización la puedes usar en los canales, lo que se llama el mix bus. Estos son canales que están cerrados aquí o escondidos, pero por ejemplo, este es el mix bus de la canción. El mix bus de la canción es el último río, el más grande de todos, a donde va a desembocar todo.
En otras palabras, este es el océano Atlántico, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Aquí es donde viene a desembocar toda la historia. Después de esto solamente queda una instancia, que es el Master Channel. Pero desde aquí yo controlo la mezcla en general. Y esto es algo que lo hacen muchos los ingenieros de masterización, pero tú puedes comenzarlo a hacer desde mezcla para que vayas adelantando de una vez dentro de mezcla lo que sería proceso de masterización. Entonces cuando arranca la canción comienza en volumen 0 infinito y aquí tiene una curva de incremento grande, que es cuando entra la voz o cuando comienza la canción a sonar, ¿no? Entonces comienza en 0 infinito para que no se te vaya a filtrar absolutamente ningún ruido, absolutamente nada, y el volumen se incrementa aquí. ¡Pah! Esto es fracción de segundos prácticamente. Y lo mismo haces al final de la canción. Aquí está el fade, lo que se llama el fade out. Lo que vimos anteriormente es el fade in y este es el fade out, o sea, la salida de la canción. Esta tiene una curva un poco más artística, entre comillas, porque aquí estoy negociando con las colas de las reverberaciones, con las colas de los audios. Entonces tengo que terminar aquí de forma más artística y más suave, más sutil, no como al comienzo de la canción, que puedo entrar así con una curva recta. Entonces aquí tengo que dibujarla un poco mejor para que la caída no sea abrupta y no corte reverberaciones o esto y aquello que deberían quedar ahí de forma artística al final de la canción. Y en espacios, lugares en los cuales quiero crear un poco más de intensidad, que de repente puedo hacerlo en una instancia final sin tener que ir individualmente a cada uno de estos lugares. Por ejemplo, aquí en el puente, no quiero tener que regresar hasta acá y de repente tener que empezar a mover automatizaciones una por una. Entonces la muevo aquí a nivel general porque estoy contento como cómo suena este pedazo, este pasaje en términos generales, pero en el contexto de toda la canción en general necesito levantarlo un poquito más. Como te digo, no tengo que ir aquí a nivel individual a cada uno de estos tracks o subgrupos. Entonces vengo aquí a la submezcla directamente desde aquí y hago mi escritura. Y por ejemplo aquí, esto también se hace mucho en masterización, es crear impactos. Aquí comienza el tercer coro y aquí hay una transición donde vienen unos redoblantes y es el gran finale y este es el levante más impactante de toda la canción. Entonces lo que hago es que me vengo acá y escribo una caída, un notch, aquí más o menos de 1.1 decibeles, bajo, 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 y aquí levanto para crear impacto en esa parte. Entonces escribo los impactos. Aquí hay otro impacto también, que es, por supuesto, transición de verso a coro. Y aquí está el otro, por supuesto, también el otro impacto, transición de verso a coro. Esta es la transición de entre coro 1 y verso 2. La levanté un poquito aquí. Me gustaba cómo estaba escrito el sonido en general aquí, pero no quise ir aquí a cada track individual, entonces lo controlo desde este mismo lugar, desde el auxiliar de mezcla o el mix pass. Entonces, desde aquí, estos son cosas ya muy generales, ¿no? Aquí no son cosas diminutas, digámoslo así, sino como estoy escribiendo, digamos que esto es como ponerle la laca final por encima a toda la pintura como para, ¿no? Es el toque final de la historia. Entonces, esa es otra de las instancias en las cuales puedes controlar con automatización. Y después de eso, pues, por supuesto, puedes automatizar otras cosas como, por ejemplo, los efectos. Entonces las reverberaciones las puedes automatizar. Si quieres automatizar las colas de los fraseos en ciertas partes, quieres levantar, que por ejemplo yo diga una palabra y quede la cola al final súper extensa por una cuestión artística, eso también todo lo puedes automatizar. En fin, prácticamente cualquier cosa la puedes automatizar. Automatizar es lo que vendría siendo en la antigüedad, en los años en que se mezclaba, digamos que literalmente solamente con consolas. Entonces, todo lo que estaba sucediendo, pues esa gente eran unos tenaces. Lo que hacían era mezclar en tiempo real. Entonces va mezclando y ya se estudiaban como si fuera un performer, ¿no? Como si fuera una persona que se aprende un acto artístico, como yo, por ejemplo, que me aprendo mi canción para cantarla en vivo. Entonces el acto de ellos en vivo era mezclar y como que mover los faders así, todo eso, y escribir todo lo que realmente nosotros hacemos aquí, que es como escribirlo, digamos, de forma digital, ¿no? Por supuesto que
con todas sus limitaciones y eso, pero era más o menos lo que... Es como más o menos para darte una idea de lo que es la automatización, lo que sería la automatización en el mundo análogo, ¿no? Antes de terminar con esta cuestión de la automatización, quería darles un tip de una cuestión que yo hago en particular. Yo cuando canto tengo problemas de sibilancia, tengo la S demasiado prominente. Lo he estado tratando de aprender a controlarlo conscientemente porque sé que es algo que muchos cantantes supremamente experimentados logran hacer, y es controlar las S ellos mismos, incluso cuando están cantando. Yo trato de no enfocarme mucho en eso porque me desconcentra cuando estoy cantando pensar que tengo que controlar mi producción de S al mismo tiempo. Entonces, pero he estado trabajándolo, pero en mi caso, que tengo una S bastante importante, digámoslo así, o problemática, entre comillas, lo que yo hago es que en partes, en pasajes en que está muy complicada la S, por ejemplo aquí, miren, aquí lo controlo con automatización y me tomo el tiempo de hacerlo, aquí, por ejemplo. Y si ustedes notan, por ejemplo, este track de aquí arriba, solamente lo controlé en en dos pasajes, pero en todos los demás los controlé en todos los pasajes, pero aquí lo dejé prácticamente en toda la región dejé la S intacta. Esto es por una razón, y es porque realmente el cerebro solamente necesita una S, no necesita más de dos S. Si tú tienes 5, 6, 7, 8 S, como en este caso, por ejemplo, son demasiadas S. La única S que necesitas es la de la voz que está por delante. Esa es la que le da la información al cerebro de la escucha, de la persona que escucha, para decir, ok, hay una S ahí. Todas las demás S lo que están haciendo es levantando la cantidad de S realmente que es innecesaria. Entonces, en ese caso tú podrías, en caso de que tengas problemas con la S, automatizar todas las demás S para controlarlas. En este caso lo hice, por ejemplo, aquí, pero por ejemplo acá no lo estoy haciendo, ¿ves? Solamente lo hago en ciertos lugares. Esto que está aquí no son S, estos son writes diferentes, pero esto yo sé que son S porque el notch, la muesca es muy pequeña, yo sé, todas estas son S, y porque yo conozco esta mezcla, yo la hice yo mismo. Entonces, pero aquí, por ejemplo, las S no están controladas porque no hay tanto problema con las S, pero si tienes muchos problemas, haz esto, ¿ok? Entonces vas a tener todo en control y toma tiempo, pero vale la pena hacerlo porque al final, si al final es gratificante escuchar algo que no te está lastimando el oído todo el tiempo, la S, ¿ok? Bien, finalmente te recomiendo, antes de terminar tu mezcla, chequear problemas de fase. De hecho, te recomiendo que comiences a hacer esto desde muy tempranas instancias, incluso desde producción. Yo olvidé mencionar esto. Si estás grabando, por ejemplo, a varios micrófonos al mismo tiempo, si estás grabando guitarras con un micrófono por aquí, al frente de la ceja de la guitarra, y el otro micrófono por acá, apuntando a la caja, etcétera. O si tienes una batería, un set de batería o un bajo que lo estás grabando directo y por medio de micrófono apuntando al amplificador, etcétera. En ese caso vas a querer chequear que no se te estén creando problemas de fase, que no se te estén cancelando frecuencias. Para todo eso vas a querer trabajarlo para que no se te creen cancelación de fase. Quiere decir que ciertas partes de la grabación de un track se convierten inaudibles o pierden completamente fuerza y parece que se estuvieran cayendo hacia atrás. Entonces, para eso puedes usar plugins que vienen nativos de tu programa de grabación, que se llaman plugins de correlación, que te muestran qué tan fuera de fase o qué tan en fase estás. Y eso es también toda una cuestión en sí misma, porque si tú tienes instrumentos que están siendo bañados por reverberación, la reverberación naturalmente añade fase a la grabación. Pero eso es completamente, digamos que, aceptable, hasta donde yo lo entiendo, en mi entendimiento. De hecho hay gente que dice que fuera de fase también es una forma de estilizar artísticamente. Entonces esto es una cosa bastante amplia, pero si tú ves que hay algo que se está cancelando, el sonido se está cancelando y es algo importante dentro de la mezcla y no le está aportando de forma artística, entonces por medio de un plugin de correlación, chequea
que no estés perdiendo, que no se te estén cancelando las fases de los instrumentos. Entonces, eso es supremamente importante. Otra cosa que les quería mencionar es que ustedes pueden crear varias mezclas. Yo, por ejemplo, aquí tengo una mezcla y si yo voy aquí a donde dice, a ver, Project Alternatives. Ustedes ven que yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 mezclas. Quiere decir que hice 6 mezclas. Si yo, por ejemplo, tengo esta mezcla, pero se me ocurre hacer un cambio grandísimo, pero estoy, digamos que, temeroso de que ese cambio de repente no vaya a poder revertirlo y voy a volver a donde estaba aquí. Digo, esto está bien, lo que tengo hasta aquí, pero algo me dice que si hago este cambio enorme, va a sonar mejor. Pero no quiero perder lo que he hecho hasta aquí. Quiero poder tener la capacidad de regresar a este lugar en caso de que me equivoque. Entonces lo que haces es que abres una sesión alternativa. En Logic se llama un proyecto alternativo. Entonces aquí están todas mis alternativas. Y si me gusta el cambio, pues continúo con esa alternativa. Si no, regreso a esta que está aquí y que quedó tal cual como la dejé aquí. Entonces tú puedes crear mezclas alternativas para que tengas opciones. Eso es algo que puedes hacer. Te da la opción de explorar más allá sin necesariamente perder el trabajo que ya has venido haciendo hasta esta instancia. Finalmente, una recomendación. Te recomiendo chequear tu mezcla a nivel mono. Usas un plugin que te permita colapsar toda la mezcla desde el master, el canal master, colapsar toda la mezcla monofónica y escucha en monofónico. Escucha que se escuche bien así, que se escuche bien y que no se pierdan las cosas y que todo esté en su lugar si estuvieses escuchando a nivel monofónico. Esto es importante. Mucha gente mezcla en estéreo y se olvida de chequear las cosas a nivel mono. Y también te recomiendo que no solamente mezcles en tus bocinas de mezcla, si es que tienes bocinas de mezcla en este momento, porque por supuesto es genial que tengas bocinas de mezcla o speakers de mezcla preparados especialmente para mezclar, pero también es una pequeña arma de doble filo porque tú vas a querer chequear esto en todo tipo de speakers. Otra cosa que yo hago también es que uso un plugin que se llama NX, yo lo tengo por aquí listo para mostrárselos. Se llama NX Ocean Way. Este es un plugin de Waves. Bastante barato, digámoslo así. $34. No es tanto dinero. Cuando digo $34 es barato, me refiero es relativo al mercado del plugin, en donde hay plugins que cuestan $200, $250, $300. Entonces, este es un precio bastante económico dentro de ese mercado del plugin. No quiero decir que esto sea muy poco dinero en tu país. Eso es otra historia completamente diferente. Entonces, este plugin es genial. Este plugin es bastante interesante. Lo que hace este plugin es que emula el salón de mezcla de este estudio en Nashville, Tennessee. Para aquellos que no saben, Nashville, Tennessee es la capital musical de los Estados Unidos. Y este estudio se llama Ocean Way. Y entonces ellos han creado de manera artificial el sonido de este cuarto, tratado para mezcla, y lo han puesto adentro de tus audífonos. Entonces usted pone los audífonos y lo que hace trabaja de dos maneras. Una es con un aparatito que se instala aquí. Es un rastreador que se instala en la diadema de los headphones y lo que hace es que rastrea el movimiento de tu cabeza en todo sentido, tanto de esta manera como de esta manera, en todos los sentidos. Y la otra forma en que trabaja, si no tienes aquel rastreador, o no te lo puedes pagar o lo que sea, es que trabaja con la cámara de tu computador. Entonces, yo no se los voy a mostrar porque en este momento estoy usando la cámara de mi computador para filmar este video, pero lo que hace es que él crea un cubo alrededor de tu cabeza y un punto aquí en la nariz, una rayita. Y lo que hace es que la cámara rastrea el movimiento del cubo, que es el movimiento de tu cabeza. Y por supuesto la nariz está aquí. Él sabe que esta es la nariz y que los ojos están acá. Entonces es inteligencia artificial. Es algo similar a realidad virtual o virtual reality. Rastrea el movimiento de tu cabeza la cámara. Y si tú giras hacia este lado, por ejemplo, lo que escuchas es la bocina de este lado incrementa y la de este lado decrece. Y por supuesto, y viceversa, si giras la cabeza hacia este lado, el sonido de esta bocina y se incrementa, el sonido de esta bocina decrece. Todo, y por supuesto, digamos, de la manera más precisa y exacta, como si fuese una situación
real, como que estuvieses en ese salón. Y por supuesto rastrea la cabeza o la tráquea 180 grados, 360 grados, todo lo que tú quieras. Como mueves tu cabeza, el plugin rastrea tu cabeza para que tú escuches exactamente cómo se escucha relativo a la posición de los speakers. También puedes cuadrar o ajustar la posición de los speakers, si no me equivoco. No recuerdo muy bien los ajustes. Yo realmente nunca le muevo nada al plugin, lo dejo tal cual como está y comienzo a mezclar de esa forma. Entonces lo que sucede es que vas a escuchar si estás pasado de bajos o pasado de agudos o pasado de medios o muy poco de medios, o cualquier situación que esté sucediendo, tú la vas a escuchar ahí y vas a decir, aquí tengo que hacer este ajuste porque estoy escuchando como si estuviese adentro de ese salón de mezcla, tratado para mezcla profesional de ese estudio en Nashville, Tennessee. Entonces, ese plugin te lo recomiendo también no para que mezcles, hagas toda la mezcla dentro de este plugin, pero es un punto de referencia, un punto referente que después de mezclar un buen rato, tú te los pones y tú dices, ok, estoy escuchando algo aquí, y haces el ajuste. Otra de las cosas que te recomiendo es trabajar con una canción de referencia, un referente, lo que llaman un reference track. Esa canción de referencia es una canción que idealmente se asemeja a tu canción. Un ejemplo, si estás trabajando reggaetón, por ejemplo, entonces vas a tomar un referente como referente, una canción de un artista de reggaetón que a ti te gusta. No un artista que te gusta, sino una canción que a ti te gusta. O de cualquier género, por supuesto, balada o pop o rock, lo que sea. Entonces, lo que haces es que puedes usar un plugin como este, que ya lo tengo aquí para mostrárselos a ustedes. Este es un plugin de masterización que yo uso. Ya vamos a hablar más adelante de masterización. Y lo que hace este plugin es que tú ingresas aquí en esta área lo que es el track de referencia o la canción referente, la que a ti te gusta, que quieres empatar con tu canción en cuanto a ecualización promedio. Este plugin lo que hace es que dibuja toda la curva de la ecualización de esa canción referente que tú tienes, que de paso idealmente debería ser una canción profesionalmente grabada y ya publicada, llamémoslo así, de un artista establecido ya, por decirlo de alguna manera. Entonces puede ser Bruno Mars o no sé, Shawn Mendes o lo que sea, porque esto ya ha sido mezclado por gente, los super pros. Entonces lo que vas a hacer tú es que vas a montar la canción aquí. Este plugin va a leer, va a dibujar la curva de ecualización promedio de toda la canción aquí, y después va a escuchar tu canción y va a determinar qué es lo que tiene que hacer. Va a dibujar también la curva de ecualización de tu canción y va a determinar qué es lo que tiene que hacer para empatar tu canción contra esa canción, de tal forma que si tus bajos están caídos, por ejemplo, los va a levantar, o si tus medios están caídos, los va a levantar, o los agudos, o cualquier frecuencia desde 0 hasta 20.000 la va a trabajar de tal forma que va a empatarlo. Y tú puedes, por supuesto, dentro del plugin manipularlo para que ese cambio sea 100% drástico, o en porcentaje tú dices cuánto quieres que realmente la canción empate, e incluso empata el nivel de volumen de la canción. Es un plugin bastante avanzado. Te lo recomiendo usar en instancias de masterización. Yo lo uso en instancia de masterización cuando estoy masterizando, ya lo vamos a ver más adelante, pero también puedes usarlo para tener un referente dentro de la mezcla de cómo estás con la mezcla con referencia a un track de un artista establecido que ya por supuesto está publicado. Bien, un par de notas finales antes de ya entrar a la etapa final de este tutorial. Con respecto a la mezcla, te hablaba al comienzo acerca de la filosofía detrás de la mezcla. En este caso, si tú estás haciendo música, por ejemplo, como, vamos a decir, no sé, por ejemplo, reggaetón o salsa o merengue o cosas así que son como bailables, por ejemplo, tienes que tener en cuenta eso antes de mezclar. Tienes que tener en cuenta qué es lo que lleva el factor driving, el factor que pega, que impulsa y que hace que la gente mueva la cabeza, que baile y toda esa historia, ¿no? Que es el bajo, es el kick, el bombo, es el dembow, lo que sea que tú tienes que es el eje, digámoslo así, entre comillas, que sostiene toda la historia de tu canción. ¿Ok? Eso es importante. Si es una balada, ¿qué es? Es la voz, por supuesto. Es la voz, es lo más importante. Género urbano, por supuesto, es el dembow, es el kick, ¿no? Yo he visto mezclas de reggaetón que tienen 16 kicks, 16 capas, layers de kicks.
son demasiados para mí, yo no necesito 16, pero pues aparentemente para, por ejemplo, para géneros como este se necesita muchísimo kick, se necesita muchos layers de snare, por ejemplo, ¿no? Para encontrar el sonido que se busca de la caja, del dembow, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que tiene importancia dentro de tu mezcla dependiendo del género que tú estás mezclando? Como te digo, si son baladas, por ejemplo, pues la voz, por supuesto, la voz en el género urbano, la voz no es lo principal, es el beat de la música. Aparte porque en género urbano, obviamente que sin ofender absolutamente a nadie, porque hay dentro de ese género hay gente muy talentosa también, pero por supuesto que en género urbano la historia no es qué gran cantante eres, sino es otra historia, ¿no? Pero por ejemplo en baladas, ese tipo de cosas, pues estamos hablando ya de gente que... el enfoque es en la voz. En el rock, por ejemplo, son las guitarras. En fin, tú tienes que entender tu música, entender tu género. Tienes que entenderlo, tienes que saber en qué mundo te estás desenvolviendo tú mismo o tú misma. Y dependiendo de eso, por supuesto, las decisiones artísticas que tú haces con respecto a la mezcla van a verse determinadas por esa historia. En el caso de este tipo de música, por ejemplo, que estoy haciendo yo aquí, tiene mucho que ver con la voz. La voz es como lo principal, digámoslo así, entre comillas. También, por supuesto, tiene un groove, tiene un beat, tiene toda esa historia y tiene que haber una claridad en lo que yo estoy haciendo. Yo estoy buscando claridad, que haya claridad. Y esa claridad tiene que ver con lo que les decía yo inicialmente con la producción, con el arreglo instrumental. Que nada se me atraviese con la voz, que nada esté donde no tiene que estar, que haya claridad. Dicen que donde no hay prioridades, no hay claridad, ¿no? Entonces tiene que haber prioridades. ¿Qué es lo que tiene prioridad para que haya claridad dentro de todo lo demás? Es como, no sé, por decir algo como una empresa. Aquí trabajan 100 personas, pero tiene que haber alguien que está todo el mundo tiene su lugar, ¿no? No todo el mundo puede estar metido en el mismo salón, en el mismo lugar, haciendo las mismas cosas al mismo tiempo, porque obviamente que sería un caos total. Todo el mundo tiene una función. Entonces, ¿cuál es la función de cada instrumento y por qué está cada instrumento allí? Entonces, eso comenzó desde el trabajo de producción, que lo trajimos hasta acá. Entonces, aquí es donde vamos a poner todo eso realmente en su lugar, en esa imagen tridimensional musical que estamos creando, en esa ilusión acústica que estamos creando. Entonces, ¿en dónde va cada cosa? La voz, en mi caso, por ejemplo, yo trato de que se usa no solamente en género pop, sino en todos los géneros, trata de encapsular la voz. La voz tiene que estar encapsulada. Es lo que le dicen en inglés sitting in the mix, que esté sentada en la mezcla. Y cada instrumento, por supuesto, tiene que estar sentado en la mezcla, pero primordialmente yo te recomiendo que encapsules la voz en la mezcla, que suene adentro de la mezcla, que no suene como que es un descontrol de picos, ¿no? Todo eso se controla con múltiples instancias, con ecualización, con compresión, muchas cosas. No tengas miedo de usar los plugins, no tengas miedo de comprimir, no tengas miedo de usar los plugins y de comprimir y incluso de usar la ecualización a extremos. Tienes que usar los plugins. Están ahí para lo que están. Si un plugin tiene la capacidad de hacer algo extremo, es porque probablemente hay una instancia en la cual alguien lo va a necesitar o va a necesitar usar ese plugin a ese nivel extremo. Probablemente ese sea tu caso. Tienes que experimentar. En múltiples instancias vas a tener que usar cantidades moderadas de esto y de aquello. En otras instancias vas a tener que usar cantidades bastante importantes de procesamiento de audio. Entonces, aprende a manejar los plugins. Abre el manual de los plugins, pero sobre todo aprende los conceptos de los plugins, ¿no? Entonces no es tanto como voy a aprender a controlar o a manejar Pro C de FabFilter, por ejemplo. No es eso. Es aprender cuál es el principio, los principios, el concepto de la compresión, cómo funciona, qué es el ataque, qué es el release, qué es el ratio, qué es el knee, qué es el make-up, toda esa historia de la compresión, aprenderlo a entender y después sí, por supuesto, aprender ya el plugin como tal, pero es importante los conceptos, todas esas historias. Después podemos hacer tutoriales acerca de cada una de esas cosas, por supuesto dentro de lo que yo logro entender de esto, que son temas bastante complejos, pero pues dentro de lo que yo conozco podría ayudarles. Si ustedes quieren me dejan sus comentarios, etcétera, y ahí tenemos para divertirnos en el futuro. Eso en cuanto a la mezcla, filosofía detrás de la mezcla, ¿cuál es tu género
y eso va a determinar cómo es que va a ser tu mezcla, cuál va a ser el resultado artístico final de tu producto como tal. Bueno, estamos de regreso en nuestro tutorial acerca de cómo llevar tu canción desde cero hasta Spotify. Desde idea, desde cómo se concibe una canción, como un rito que nace en la montaña así pequeñito y desemboca al océano. El océano es cuando tú compartes tu canción con el mundo. Bueno, ya escribimos una canción, ya produjimos una canción, ya mezclamos una canción y llegamos hasta este punto en el cual vamos a exportar la canción. Exportar la canción es exportar el audio, el producto final, para enviarlo sea a un ingeniero de masterización o para que tú mismo o tú misma lo masterices, si esa es tu decisión. Vamos a exportar la canción. Lo primero que quiero que hagas es que escuches tu canción desde arriba hasta abajo, es decir, desde el comienzo hasta el final. Escucha la canción con audífonos y también, por supuesto, en tus bocinas, y asegúrate de que no tengas, de que nada se esté filtrando que no quieres escuchar en el producto final. Esto es importante porque algunas veces esto me ha pasado a mí. Hago el bouncing, que se llama en inglés, es decir, exporto el archivo y me doy cuenta después de que tenía una guitarra aquí activada de un track que puse por ahí y que lo había desactivado y se me filtró. Una cosa que yo no necesito en la mezcla final, digámoslo así. Es algo muy simple, pero es importante y es bueno hacerlo siempre antes de exportar. Entonces lo que vamos a hacer es, en Logic voy a presionar Control B. En tu programa de grabación, tu DAW, puede ser un comando diferente. Perdón, control no, comando B. Y después de hacer eso, voy a ocuparme de estos parámetros. En el caso de que tú vayas a enviarle esto a un ingeniero de masterización, dile que por favor te dé los parámetros. ¿Cuáles son estas especificaciones que él necesita, él o ella necesita, para el archivo de audio que le vas a enviar? En este caso, yo voy a elegir PCM, que en Logic me da la opción de elegir entre estos tres tipos de formato de audio. Voy a elegir Wave, que es un estándar y es comúnmente usado en la industria. Voy a elegir resolución 24, porque originalmente grabé en 24 bit. 24 bit lo que es, tiene que ver con para aquellos que no lo saben, y voy a pasar muy rápido en estos, no voy a explicar en detalle qué es lo que es, porque es bastante complejo, pero voy a decirles rápidamente lo que es. Esto, el momento en que tú comienzas tu sesión, y esto probablemente no lo mencioné al comienzo de estos tutoriales, es cómo ajustar la resolución y el sample rate de tu grabación. 24 bit es básicamente el rango dinámico de tu grabación. En este caso, 24 bit quiere decir que tengo 144 menos 144 decibeles. A ese nivel tan bajo de volumen es donde comienzo a escuchar lo que se conoce como el ruido de piso o el noise floor de la grabación. Es básicamente lo que es. El ruido es audible a ese nivel, que es supremamente bajo, Y existe 24 bit, existe 16 bit, en donde el noise floor está en 96. Todo esto es bastante complejo, pero en otras palabras, siempre que estés grabando tú a 24 bit o 16 bit, vas a estar en un buen lugar. Estamos en el reino análogo, en el cual digamos que el rango dinámico es bastante grande, pero básicamente lo que quiere decir esto es que cuando tú estás procesando audio con muchos plugins y eso, sobre todo compresores, expansores, todo eso, estás haciendo demasiados procesos en los cuales se corres el riesgo de que el ruido se dispare. Pero en el mundo digital, pues esto está bastante controlado, ¿no? Entonces, 24 bits es menos 144, allá está el ruido, y entonces no tuve problemas en este caso con mi grabación. Eso es básicamente lo que significa. Es como que una explicación súper compleja de algo que yo no soy probablemente el mejor en explicarlo, pero eso es básicamente lo que significa. Es rango dinámico de la grabación. 24 bit, eso fue el rango dinámico en que grabé. Si quisiera degradar esto, podría hacerlo también. Yo particularmente no voy a mover nada, voy a exportar aquí mismo en donde grabé. Sample rate son 44.100 hercios. Y esto básicamente lo que quiere decir es cómo hace el sampleado el programa de grabación en el momento en que pasa de análogo a digital.
básicamente lo que es. Cuando grabas una señal análoga y la conviertes a digital, ¿qué tan grande es el sampleado? En este caso, 44.1, quiere decir que si yo lo divido entre 2, mi frecuencia más alta que voy a poder capturar, entre comillas, o que va a traducir al programa de la forma más adecuada va a ser 22.050, lo cual está mucho más por arriba del rango de lo que el rango de la capacidad humana de escucha, ¿no? Nosotros podemos escuchar hasta 20.000 Hertz o 20K. Y eso es básicamente lo que quiere decir. Es qué tan amplio es el rango, la banda de frecuencia, y cómo se va a traducir transparentemente dentro del programa de grabación. Es más que suficiente 44.100 y ha sido un estándar por bastante tiempo. Sin embargo, esto va derecho arriba como hasta 96.000 para aquellos que quieren pues como que traducir con absoluta transparencia armónicos de instrumentos super agudos, etcétera, etcétera. Eso es una ciencia acústica, es bastante complejo, pero la gran mayoría de la gente no va a experimentar problemas con estos settings que yo tengo aquí. Pero pues, por supuesto, en el momento en que tú seteas tu sesión de grabación, puedes elegir los números que tú quieras. En el caso de exportar, como te digo, todo esto se puede degradar o se puede aumentar. Yo lo voy a dejar tal cual como está, no lo voy a mover más. Inner Leap quiere decir que voy a trabajar con una sesión de Logic más adelante, porque yo voy a hacer una pequeña masterización de esto y voy a usar Inner Leap. Si fuera para directo Pro Tools u otro programa, usaría Split. Dithering. Esto es para evitar distorsión cuando estoy degradando sonido. Por ejemplo, si yo fuese a exportar aquí en 16 bits, como estoy degradando, tengo que trabajar dithering, que lo que hace es que moldea ruido, introduce ruido, un ruido blanco, creo que se llama ruido blanco, no sé, ya como white noise, un ruido blanco, para compensar por el ruido que generaría el resampleado de las ondas de sonido cuando se está degradando el sonido. Eso es bastante complejo, pero básicamente lo que hace es introducir ruido y shaping y moldear el sonido para que en lugar de escuchar esa distorsión proveniente de degradar aquí, lo que él escucha realmente es un ruido blanco que es completamente imperceptible, casi, o sea, no se percibe pues al oído humano, pero yo lo voy a dejar aquí, así que no tengo que hacer dithering. Después, estos son librerías de Logic, no voy a enviarlo ni a música, ni a proyecto, nada de eso. Y aquí lo que voy a hacer es que esta parte es importante, comienzo a exportar desde el punto en que quiero. Yo sé que quiero exportar desde la barra 5, porque mi canción comienza un poquito después de la barra 5. ¿Por qué? No me pregunten. Comienza aquí. Perdón, donde está aquí justo el marcador. Y como yo sé eso, porque ya vi ya tengo estudiada, digamos, la regla de la canción que está aquí arriba, entonces voy a pasar aquí directamente a 5. 5, y esto lo dejo quieto porque eso está contra la regla al final de la canción, contra el ¿cómo se llama esto? La aguja, ¿no? Al final de la canción, que esto ya lo tengo cuadrado aquí todo. Y finalmente voy a exportar offline. Offline quiere decir que no lo voy a hacer en tiempo real para no experimentar glitches, artefactos en el momento de exportar. Y la calidad es debatiblemente igual, es prácticamente igual. Y pues me evito ponerle toda la carga de los plugins al programa de grabación al momento de exportar en tiempo real. Entonces exporto offline. Normalización siempre, esto es lo más importante, probablemente una de las cosas más importantes. Nunca vayas a mover nada aquí, en todos los programas de grabación siempre esta opción va a estar presente que dice normalizar. No normalices nada, deja esto donde dice off o off, sí, es off, no sé cómo se dice off en español. No quieres normalizar. Y después presionas OK. Yo no voy a presionar OK en este momento porque ya esto lo he hecho anteriormente, pero esos son los parámetros estándar, digámoslo así, para exportar una canción. Te repito, si vas a enviarlo a un ingeniero de masterización, pregúntale cuáles son los parámetros. Si lo vas a hacer tú mismo, te recomiendo que exportes básicamente la misma resolución y sampleado en que grabaste tu canción originalmente. Una cosa que quería decirles anteriormente es que asegúrate de que tus niveles estés más o menos golpeando aquí más o menos en tu track de salida, más o menos en unos menos 6 decibeles, algo así. En este caso, es muy constante. Estoy más o menos en menos 6, menos 7 por ahí. Todavía tengo bastante espacio de maniobra para poder
manipular esto dentro de una instancia de masterización. Y esa es toda la historia. Vas a elegir una carpeta, por supuesto, a la cual vas a enviar ese archivo. Y eso en cuanto a lo que tiene que ver con exportar tu canción. Eso es toda la historia. Ahora, en el siguiente episodio vamos a hablar acerca de cómo masterizar esa canción. Vamos a aventurarnos a tratar de masterizar esa canción y a ver qué pasa. Así que los veo en el siguiente episodio. Ya estamos llegando a la recta final de esta videoserie acerca de cómo llevar tu canción hasta Spotify. Y es bastante emocionante. Te veo en el próximo episodio.